Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a su el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy vamos a hablar un tema en relación con la celebración de Hag Shavuot, la celebración de las semanas. El tema específicamente la entrega del Torah. Acompáñeme por favor a leer el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 31, verso 18. Vayiten el Moshe, y dio a Moisés, que Jalotot le daber ito, después de haber terminado de hablar con él, Behar Sinai, en el monte Sinaí, Shenei Lujot Ha Edut, 2 tablas como testimonio, Lujot de Ben Ketubim Be Erzba Elohei, tablas de piedra escritas con el dedo del Creador. Y dio Moisés, después de haber terminado de hablar con él, y dio a Moisés, después de haber terminado con él, en el monte Sinaí 2 tablas como testimonio, 2 tablas de piedra, escritos con el dedo de Yahuwah. El significado de la palabra Sinaí literalmente traduce espinoso. Eso es lo que podemos conocer a grandes rasgos, el significado de la palabra Sinaí, escrito con 4 palabras hebreas, Samet, Yod, Nun y Yod. Tiene 2 letras Yod. Strong H5514, Sinaí, es una montaña que se encuentra en Arabia. El monte Sinaí, el monte espinoso, aparece en la escritura, en el Tanaj, 35 veces. En griego aparece con la palabra G4614. Está relacionado con el mismo monte. Tiene otra pronunciación diferente, pero está relacionado con el mismo monte Sinaí. En el idioma hebreo, el valor numérico de una palabra es muy importante, porque cuando 2 o más palabras tienen el mismo valor numérico, se puede decir, esto lo hacen comúnmente dentro de la geometría hebrea, numerología hebrea, y entonces esto nos puede ayudar a abrir un entendimiento todavía mayor, algo que está decodificado, escondido, como un sod, para que nosotros lo pudiéramos encontrar. El valor numérico de Sinaí es 130, Samet, 60, Yod, 10, Nun, 50 y Yod, 10. Estos son los números que corresponden a cada una de las letras. Hay una palabra importante que tiene el mismo valor numérico que Sinaí, y es la palabra ojo. Ain, ojo. La palabra Ain, ojo, tiene 3 letras. La primera es Ain, 70, Yod, 10 y Nun, 50. Igual, 130, son equivalentes en número, en contenido. Aquí no nos está diciendo en relación con los ojos. En plural, ojos, los 2 ojos, está relacionado con Ene, Eine o Einei, en relación con los 2 ojos. Aquí habla de un solo ojo. Entonces, siendo que tanto Sinaí como ojo tienen el mismo valor numérico, podemos decir entonces que Moshe Rabbeinu recibió el Torah del ojo. Pudiéramos comparar, es decir, del Sinaí, sustituimos Sinaí y ponemos ojo. Tiene que ver algo importante. Si tomamos en cuenta que el ojo interno en nuestra vida es el corazón por medio del cual nosotros hacemos tefilot, oramos, meditamos, los ojos externos son 2, pero hay un ojo interno. En el mundo esotérico, en el mundo cabalista y otros medios que se dedican a este tipo de interpretación, le llaman el ojo, ¿cómo le llaman? El ojo interno, pero tiene otro nombre, glándula pineal, exactamente, glándula pineal.
algunos le llaman de esa manera, pero esto está relacionado con nuestro corazón, porque las intenciones del corazón, a pesar de que el Torá no habla específicamente de una glándula pineal, pero nos habla de un ojo interno, un ojo que está dentro de nuestra vida, que nosotros podemos percibir. Algunas veces, algunas personas lo interpretan como el sexto ojo o el tercer ojo, dependiendo, algunos lo ponen aquí en el centro, el tercer ojo, que se encuentra en medio de los dos hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, en la parte interna, pero eso está relacionado, como hemos estado recibiendo la enseñanza de nuestro rabino, en relación con nuestra nefesh, que es el lado izquierdo, con nuestros sentimientos, emociones, intelecto, acciones, actitudes, comportamiento, pero estar a un costado o a un lado de nuestro hemisferio derecho que está relacionado o conectado con nuestro Rúa. Nuestro Rúa, que nos fue asignado desde el momento que fuimos concebidos, se conecta directamente con la Rúa de Yahuwah, y de esa manera nosotros podemos tener esa comunicación, esa meditación, esa oración, esa respuesta, ese contacto. Entonces se convierte en un intermediario para que nosotros tengamos una respuesta a nuestra vida. Digamos, es el medio de decodificación o el medio de comunicación entre un cerebro, entre una parte y la otra parte. Es una forma de interpretar. Pero también podemos decir que esta glándula que tenemos, el ojo espiritual o la revelación que viene del Shamaín, de arriba, la recibimos también en nuestro corazón y nosotros accionamos, tomamos una decisión, accionamos o simple y sencillamente no accionamos, nos quedamos pasivos. Cualquiera de las dos que sean. Podemos decir entonces, sin tanto revolver, sin meternos a profundidad en cosas esotéricas que nos pueden causar daño o causar daño incluso a las personas que vienen creciendo, podemos decir en relación con el ojo, en relación con nuestro corazón, lo que nosotros percibimos, no lo entendemos, pero lo percibimos en nuestro corazón, en nuestro entendimiento y accionamos. Así fue como nosotros acudimos a la voz de Yahuwah en nuestra vida. Hay 3 niveles en el hombre: hemisferio izquierdo, la nefesh, alma, sentimientos, emociones, voluntad, intelecto, y el hemisferio derecho. Y en ese hemisferio entra una parte importante que se llama neshama, o el aliento de vida, que esto es algo de lo cual pocas veces se habla. Neshama es una combinación entre el aliento de vida con la nefesh, digamos el intermediario. Pero ese aliento de vida que fue soplado sobre las fosas nasales de Adán, que Yahuwah sopló aliento de vida, entonces dio vida a Adán. Esta neshama no la tiene ningún otro ser vivo, solamente los seres humanos. Los animales tienen alma. Los animales también tienen un rúa, porque tienen un aliento de vida, pero ellos no pueden conectarse directamente con Yahuwah, tener una comunión. Sin embargo, la misma naturaleza nos enseña que ellos agradecen a Yahuwah por toda su bondad, por el nuevo día, por la lluvia, por el sol, el calor, por todas las cosas que nosotros no nos podemos imaginar que así sucede. Pero sucede, son seres vivos, seres que tienen vida y por lo tanto sienten, también tienen un rúa. La diferencia es la neshama. Nosotros, a diferencia de los animales, nuestra nefesh, nuestra neshama va a ser puesta en juicio al final de los tiempos. Después de la muerte vamos a ser juzgados, no así con los animales. El ayin, el ojo, se le conoce como el nivel inconsciente más profundo de nuestro ser. Es el área por medio de lo cual se medita, piensa, ora a Yahuwah, en un lugar donde viene la revelación, el sod, lo escondido, lo que viene de parte de Yahuwah.
Yahushua dijo algo que pocos o casi nadie hemos comprendido en esta dimensión. Lucas capítulo 11, verso 34 nos dice: la lámpara de tu cuerpo es el ojo, no solamente un ojo o con el que podemos ver. Literalmente lo que estamos en relación, podemos hablar del ojo del corazón. Cuando tu ojo está sano, tu corazón está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Entonces aquí tiene que ver algo mucho con la revelación de Moshe Rabbeinu, que le fue entregado las 2 tablas de los 10 mandamientos, porque tenía un corazón limpio, sano, un ojo limpio. Entonces podemos decir que Moshe Rabbeinu, cuando tenía ese corazón limpio delante de Yahuwah, él podía entrar delante de la presencia de Yahuwah en todo momento. Dice el verso 35: mira pues que la luz en ti hay, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estarás totalmente lleno de luz, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Exactamente igual. La lámpara de tu cuerpo no solamente son tus ojos. Aquí no se está refiriendo al ojo físico. Se está refiriendo a tus intenciones, lo que está dentro de ti, en relación con tu corazón, haciendo alusión al ojo interno, sino más bien habla de este ayin, de este ojo, que está en el interior, lleno de luz. El interior se refleja el exterior. Lo que hay dentro se refleja en el exterior, siendo el exterior la lámpara, es decir, estuche que brilla, producto de la de la luz interior que fluye de la lámpara, que viene siendo el ojo interior. Cuando el ojo, el ayin, que es el nivel superior que controla la nefesh y la rúa, está encendiendo, está brillando como una lámpara, brilla porque hay revelación. Hay una manifestación del Torah mediante la tefilá, la oración, la meditación. Esto es lo que trae luz a todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué fue lo que recibió Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí? El Torah. Cuando nosotros tenemos esta intención en nuestro interior de llenarnos de luz, en nuestro ojo interior, en nuestra parte interna entre la nefesh, alma y nuestro rúa, hay una interpretación, hay una mediación de parte de Yahuwah que nos manifiesta su Torah. Siendo así, cuando brillamos en nuestro interior, el ojo que está encendido en nuestro exterior, en nuestro interior para el exterior, todo nuestro cuerpo brilla, porque no podemos poner luz debajo de la mesa para que no alumbre a nadie. Esto sería de una forma egoísta y además es una transgresión al Torah. Más bien, teniendo un ojo, debemos colocarnos encima de una mesa para poder dar luz a todo nuestro entorno. Y curiosamente, ojo en hebreo es ayin, así como esta menorá que yo la tengo aquí cerca de mí, que no solamente era un símbolo de dar luz en el interior del Mishkan, era la parte interna que daba luz dentro del Mishkan. El Mishkan, la tienda de reunión, la parte más íntima, el donde se encuentra el arca del pacto. Ahí nosotros encontramos la escritura, el Torah, los rollos, los sefer. Ahí estaba en la parte más interna, pero la menorá que se encontraba en el Makom Kadosh Kadoshin era para poder encender luz interior. Estaba el Ketoret, el incienso, para agradar ese lugar, y además había una mesa, el Shulchan Hapanaim, la mesa de la presencia. ¿Para qué había estos elementos?
Primero, era porque el Torah de Yahuwah, que se encuentra en el interior de ese Makon Kadosh Kadoshim, en el Mishkan, en la tienda de reunión, era porque ahí estaba la presencia de Yahuwah, en el Torah. Cuando nosotros tomamos en cuenta estos detalles, el ojo interno que está en medio de nuestra alma y nuestro Rúa, se encuentra este ojo interno. Algunos le llaman la glándula pineal. Podría decirse entonces que Moshe recibió el Torah de Yahuwah mediante la revelación y luego la escribió. En el Pasuk leímos en el Shemot 31:18 que fue escrita con el dedo de Yahuwah. El ojo del cuerpo también se convierte en puertas para nuestro interior. Todo lo que entra por nuestro ojo es una puerta, una ventana al interior de nuestra vida. Si nosotros abrimos esa puerta o esa ventana para no ver cosas agradables o al contrario, para deleitarnos en el pecado o en otras cosas que no están relacionadas con el Torah, por eso también la Escritura nos dice que deberíamos de tener esta palabra, la escribiríamos en los postes de la puerta de nuestras casas, en las paredes, en todo lugar, en nuestro hogar. Teníamos que tener estos pasukim, pero y las atarás delante de tus ojos, la íbamos a tener delante de tus ojos, cuando nosotros estuviéramos leyendo, estuviera delante de nuestros ojos, día y noche. Hablarás de ella a tus hijos, hablarás de ella cuando te levantes, cuando vayas por el camino, en todo momento. En todo momento nosotros tenemos que tener la palabra de Yahuwah delante de nosotros. Es así como se manifiestan estas puertas, estas ventanas de nuestros ojos para nuestro ojo interior, que se deleita, que se complace en recibir el Torah de Yahuwah. Dice el libro de Kohelet 1:8, todas las cosas están llenas de labor, y no puede el hombre expresarlo. No se sacia el ojo con ver, ni se llena el oído con oír. Esto está relacionado que hoy en día, como todo es tecnológico, muy difícilmente, o la mayoría de las personas que tienen un teléfono inteligente, tienen acceso a redes, mucha gente pasa mucho tiempo. Hoy en cualquier lugar que usted va caminando, por un lugar transitado, a veces hasta caminando con el teléfono, gente se ha caído, se ha resbalado, ha pisado lo que no tiene que pisar, se ha pegado con postes, con objetos que están delante de ellos, por estar entretenidos, ya sea mandando un mensaje, recibiendo un mensaje, viendo un video o lo que sea. Pero en los negocios hay distracción, la gente está metida en el teléfono. Cuando otra gente entra, se lleva las cosas, la gente ni cuenta se da, porque tiene mucha atracción el teléfono, atrae mucho. Una de las enfermedades más elocuentes en estos tiempos son problemas de los ojos, la vista, todo lo que conlleva esa luz, el reflejo ultravioleta y no sé qué tantas cosas envían, láser y todo a través del propio teléfono, que uno está dañando sus propios ojos, pero no lo podemos entender. Claramente nos dice, el ojo nunca se va a saciar de ver, siempre va a querer ver, 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 ver. Hoy en día la gente está así, quiere ver y ver más, enterarse de más. El oído tampoco se llena de oír, quiere oír y oír y oír, pero nosotros tenemos que aprender a separar lo externo de lo interno. Lo que está afuera, lo que me conviene, lo que es para mí. Ahorita posiblemente en algunos lugares la gente está tranquila, pero van a llegar tiempos difíciles. Y entonces la gente va a empezar a correr, va a empezar a buscar, pero posiblemente ya sea demasiado tarde. Este es el tiempo en que Yahuwah nos está dando estos 7 años de bendición, de prosperidad, en el cual nosotros tenemos que fortalecernos en el poder de la Ruach HaKodesh, en el poder de su palabra,
confiar, aprender a caminar en emuná, en shalom, para cuando se vengan esos tiempos de angustia, esos tiempos difíciles. El ojo se convierte en estas puertas, ventanas de lo que entra a nuestra vida. En el Torá hay muchos pasuk relacionados con esta interpretación. Los ojos, las puertas de nuestra entrada a nuestra vida. La ciudad amurallada en Yarushalayim en el tiempo de Esdras y Nehemías, estaban derribadas 10 de esas puertas. Tuvieron que restaurarlas. Cuando una puerta no cumple su función o no está fungiendo para lo que fue creado, de detener o posiblemente permitir la entrada o negar el acceso, entonces no es una puerta. Hay puertas abiertas que no tienen hojas, sino simplemente es la función de entrar, salir sin restricción. Pero hay otras puertas que sí tienen hojas, o una hoja o 2 hojas, que hace la función de entrar o dejar salir. Nos dice la escritura que la nueva Yarushalayim hay 12 puertas hechas de piedras preciosas. Revelación 21 del 12 al 14. Son diamantes, son esmeraldas, rubíes. Alguna de estas piedras preciosas están hechas las 12 puertas de la nueva Yarushalayim. Esto nos hace pensar, nos hace creer que las 2 tablas de piedra escritas con los 10 mandamientos no solamente eran piedras comunes, sino estaban hechas de un material sólido, brillante. Las primeras como el rubí, que eran de color rojo. Las segundas tablas, porque hubo unas segundas tablas de zafiro, que son de color azul. ¿Por qué razón rubí y zafiro? Porque Yahuwah había escrito con su dedo los 10 mandamientos, la instrucción que más adelante se volverían carne en la persona de Yahushua HaMashiach. Entonces, si nosotros comparamos el rubí, que es de color rojo, y Yahushua, al momento de que el pueblo de Israel, cuando descendió Moisés del monte Sinaí, se encontró que tenían un becerro, adorándolo, bailando delante de él. Se habían olvidado completamente del compromiso, del pacto que habían hecho delante de Yahuwah. Todo lo que Yahuwah ha dicho, eso haremos, pero se les olvidó. Entonces Moshe Rabbeinu avienta esas lujot, esas 2 tablas, y las rompe en el suelo. Quizá había más piedras abajo y eso hizo que el zafiro, el rubí, que es de color rojo, se rompiera en muchísimas partes. Entonces, al no haber una carta compromiso, una acta que comprometiera al Am Yisrael como la esposa, las 12 tribus como la esposa Yisrael de Yahuwah, entonces no había algo, un documento legalmente que pudiera responder a lo que el pueblo de Israel había dicho. Todo lo que Yahuwah dijo, sí, eso haremos. Esto tiene que ver en relación con un tema que más adelante voy a compartir con ustedes. ¿Qué fue lo que Yahuwah clavó en el madero? ¿Cuál es esa acta de los decretos que clavó en el madero? Ese tema lo vamos a hablar en otra ocasión, pero que es muy importante. Nosotros tenemos que saber, porque la mayoría no lo sabe. No sabe en dónde está la cita de qué fue lo que clavó Yahushua en el madero. Entonces, podemos ver que al morir Yahushua en el madero, fue quebrado en muchas partes. Su sangre fue derramado en muchas partes. En el suelo, en el poste, en todo el camino fue dejado esa parte. Porque esas 2 tablas con los 10 mandamientos, representa a Yahushua HaMashiach hecho carne. Al ser quebradas, representa su sangre, que fue derramada por causa y consecuencia de los pecados de cada uno de nosotros. Por esa razón, tenemos la seguridad de que esas primeras tablas eran de ese material rubí. Rubí representa la sangre de Yahushua,
cuando fue llevado al madero, fue derramada su sangre para el perdón de los pecados, y estas primeras tablas fueron quebradas en el monte Sinaí, en el monte espinoso, por causa del pecado. Las segundas tablas creemos que fueron hechas de zafiro. Luego representa a la Ruach HaKodesh, que nos habla el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, donde dice que la Ruach HaKodesh pondrá su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Si usted se da cuenta, está hablando el mismo tema, mente y corazón. Nos está hablando como, digamos, en estos dos hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. La comunión que nosotros tenemos con Yahuwah por medio de nuestro hemisferio derecho, que son las cosas espirituales, tiene una revelación, una manifestación de revelación en nuestro corazón. Y entonces es como se abre nuestro entendimiento para poder discernir, diferenciar o tener shalom de parte de Yahuwah por causa de su palabra. Son las que son relacionadas las tablas de zafiro que vienen de la Ruach HaKodesh. Dice 2 de Corintios capítulo 3 verso 3: pero es evidente que nosotros somos carta del Moshiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con la Rúa de Yahuwah, Elohei Hayá, el Creador vivo, no en tablas de piedra, como sucedió en el monte Sinaí, sino en tablas de carne, de un corazón vivo. Aquí está lo que entendemos en relación con la entrega del Torah que le fue entregada a Moisés. Hoy en día nosotros también recibimos esas mismas tablas. Nos comprometimos, estuvimos dispuestos a entregar nuestra vida, no a la idolatría, no a la adoración Elohim, no a entregarnos a otro personaje, sino a Yahuwah y su Torah. El libro de Josué 1:8 dice: no apartarás este libro de instrucción de tu boca, y meditarás en él día y noche, para que guardes de hacer conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y actuarás sabiamente. Quiere decir que si nosotros no tenemos el Torah de Yahuwah, no actuamos sabiamente. Esto es de acuerdo al Torah, no de acuerdo a la sabiduría del mundo. El mundo tiene su propia prosperidad, su propia fama, su propia gloria, su propia sabiduría. Pero en el reino de Yahuwah, la única forma que nosotros podemos permanecer o estar en el reino de Yahuwah es a través de este Sefer Torah. Si nosotros escudriñamos, tenemos temor de Yahuwah, no solamente lo vamos a tener en nuestros ojos, sino que va a entrar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser interior. Como la comida, cada vez que comemos algo, se convierte en parte de nuestro cuerpo. Cuando nosotros comemos el Torah de Yahuwah, se convierte en parte de nuestro cuerpo, en nuestra vida, y tiene que transformar de adentro hacia afuera. Dice Josué 1:9: no te he ordenado, sé fuerte y sé valiente, así que no temas, no te desanimes, porque está contigo Yahuwah, tu Creador, donde quiera que vayas. Entonces, hay una orden de Yahuwah que se medite en el Torah, y esto entonces traerá prosperidad y traerá éxito. La palabra Kivel significa admitir. Moshe Rabbeinu, esto fue lo que hizo, recibió, admitió. Esta palabra Kitbel, recibió el Torah de Yahuwah en el Sinaí. Strong H 6901 viene de la palabra cabal. Cabal, ¿le suena esa palabra? Cuando una persona es cabal, está cabalmente de sus facultades mentales. Bueno, de ahí viene esta palabra. Cabal significa admitir, tomar, aceptar, escoger,
recibir. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Kitbel, admitir el Torah. Normalmente lo tradujeron como recibir. Es muy común o aparece en las diferentes traducciones. Esta palabra no nos da el fondo del momento. Pues si lo vemos así, parece que simplemente Moshe recibió como un mensaje, una paquetería, recibí una paquetería. Aunque no la estuviera pidiendo, esto es muy diferente. Simplemente se la dieron. Algunas personas pueden recibir algo o a alguien que no sea su deseo. Sin embargo, si vemos la traducción real de la palabra admitir, admitir está sujeto a voluntad, a deseo, a interés. Esta palabra admitir conlleva todavía algo más profundo. No solamente recibo, recibo porque alguien me lo dio, pero quizá no es lo que yo quiera recibir. Pero cuando yo admito, alguien toca la puerta de mi casa y yo le digo pasa, entonces yo estoy admitiendo, le estoy dando una voluntad de que pueda pasar, pero también lo puedo dejar afuera. Esa es la diferencia entre recibir y admitir. Cuando uno recibe es porque ya entró a la casa y bueno, ya lo recibo. Pero cuando uno admite, tiene una facultad de decidir si entra o no entra. Entonces, cuando Moshe Rabbeinu admitió el Torah, no solamente lo recibió, como, ya estamos aquí, pues ya está en mis manos, ni modo. No. Moshe Rabbeinu admitió, abrió la puerta de su corazón, de su ojo, en el Sinaí, en el espinoso, para que pudiera entrar. Este acto de admitir nos habla de un acto voluntario, algo que Moshe pudo aceptar, incluso pudo rechazarlo, pero no lo hizo, porque ya sabía a lo que iba a ese lugar. No le impusieron recibir el Torah, sino más bien fue una decisión personal aceptarla, permitirla. Esto cambia por completo que muchas personas en el concepto a la hora del estudio, a la hora de escudriñar, a la hora de leer, por diferentes motivos, que no la pidieron, sino hemos admitido el Torah en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón. Hemos admitido que transforme nuestra vida, que cambie nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestra manera de vivir, que se convierta en nuestra manera de vivir. En la Kehilá, tiene que haber una transformación en su casa, en su familia, en sus hijos, pero hay que invitarlo. Si no lo invitamos, se convierte en algo que es obligación. Cuando hacemos algo por obligación, estudiar, leer el Torah de Yahuwah, no hay un compromiso, no hay algo relacionado. Lo hacemos por costumbre, porque mi papá me dijo, porque mi mamá lo hace, porque me dijo, porque me llevan a la Kehilá, porque tengo que hacer el Shabbat, pero a mí no me gusta estar más en el teléfono, Bueno, esa es una diferencia de recibir a admitir. Nosotros tenemos que admitir el Torah de Yahuwah, aceptar sus mandamientos y todo lo que conlleva. No la admito en su corazón como algo propio, o no la recibo como algo impuesto. Solo aquel que admite el Torah en su vida le es dado un sod por medio de la misma escritura. Hay algo que transforma, hay algo que cambia, hay algo que se manifiesta en el interior. Para algunos representa letra muerta, para algunos representa conocimiento mental, para algunos representa psicología o filosofía o ingresos económicos sin hacer mucho esfuerzo. Moshe Rabbeinu dispuso su corazón a admitir, a recibirlo, a permitir que el Torah que recibiera en su corazón para luego él escribirla en 2 tablas de piedra. Moshe voluntariamente aceptó el Torah, siendo esta la única manera como los secretos del Torah que nos puede revelar.
en un estado de purificación, de Kedushá, como Yahuwah le pidió al pueblo, que estuviera purificado antes de recibir el Torá en el monte Sinaí. Esto es un requisito. Vamos a leer Shemot, Éxodo 19:10. Y habló Yahuwah a Moshe: ve al pueblo y apártelos, Bejidash Tam, apártelos hoy y mañana. Laven sus vestidos, sus prendas de vestir, todo lo que tenemos, lo externo, lo que está a nuestro alrededor. Es decir, debemos tener una actitud, un deseo, un sentimiento. 19:11. Estén firmes, es decir, preparados, estén listos para el día tercero, porque el tercer día descenderá Yahuwah a vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Nosotros sabemos que el Am Yisrael se quedó dormido, no se preparó, llegó tarde, llegaron todavía con cabellos levantados, con los ojos hinchados, chiquitos, con chinguiñas, lagañas, porque no se preparó. Solamente Moshe Rabbeinu tuvo que subir al monte Sinaí y ellos tenían miedo, tenían temor, estaban temblando. No, mejor ve tú porque seguramente vamos a morir. Por esta causa que nuestra propia condición interior nos revela que no estamos haciendo lo que teníamos que hacer, porque ellos no tenían ese compromiso. Moshe admitió el Torah, no la recibió, la admitió en su vida. Y eso marcó completamente la diferencia. Hoy ha llegado ese tiempo en el que Yahuwah va a revelar los secretos de su Torah al remanente, a la manada pequeña, a los creyentes en Yahushua y que son y quieren ser obedientes a su Torah, la cual han obedecido sin tener necesidad o sin tener la intención de conocer los misterios. Con que nosotros podamos recibir esa bendición de Shalom en nuestra vida, esa respuesta de parte de Yahuwah es más que suficiente. Pero a veces oímos algo, nos entusiasmamos, queremos más, queremos más, queremos más. Y estas palabras son las que fueron reveladas, fueron entregadas a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Por cuanto han caminado en obediencia a la instrucción de su Torah y a sus ordenanzas, estatutos, Yahuwah entregará su Torah en tu corazón, en tu mente, para que Shema Yisrael, escuches y obedezcas Am Yisrael. Que Yahuwah Abba nos conceda de su Rúa de Jodma, de Biná, para comprender las necesidades misteriosas de buscar su Kedushá y estar preparados para esos momentos maravillosos que vienen, para recibirle, la segunda venida de Yahushua, para ser aceptados, no rechazados, toda Rabá Yahuwah, por su bendita Torah. Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael. Hasta aquí esta enseñanza, muy cortita, con mucho contenido. Dice nuestro rabino, el que entendió, entendió. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Hag Sameach Am Yisrael. Shalom Aleichem.